Vamos anunciando la buena nueva. Emilio. Muy bien, claro, este tema que cada vez va a ser más apasionante lo que es el tema de la fe. Ya de aquí en más los amigos y amigas que nos están escuchando, que nos van siguiendo y que saben que tenemos todavía una horita larga, que hagan lápiz y papel y que después tranquilo lean la palabra del Señor, porque es bueno entender que la fe viene por el oír y el oír palabra de Dios. Bueno, ahí nos quedamos, claro, seguimos. ¿Cómo crecer en la fe? Alguien ha comentado, cualquiera puede contar con las semillas que hay en una manzana. Hay que ser una persona de fe para contar las manzanas que hay en una semilla. La fe en Dios hace posible el llevar una vida cristiana triunfante, y ese es un requisito indispensable si se ha de agradar a Dios. Es lo que no nos permite creer que Él existe y que es galardonador de todo lo que le buscan. En Hebreos 11:6, la fe cree en lo posible porque para Dios todo es posible. También lo habla en Mateo 19:26. La fe bíblica no es una fórmula mística y mágica que podamos usar para lograr nuestros deseos. Es una fuerza poderosa en nuestra vida para el servicio espiritual al Señor. La fe implica obediencia basada en la fe y la confianza en la palabra, el carácter, las promesas de Dios. Mediante la fe, el Espíritu Santo da el poder, la confianza y la ayuda que necesitamos cada día a fin de vivir para el Señor. Fíjate que como relata este estudio, qué importante que es el tema de la fe. O sea, y vos fíjate que nosotros, o sea, hay un versículo que dice, que habla Jesús y nos dice a nosotros, hablando de los últimos tiempos, ¿no? Hallaré fe en la tierra. O sea, y Dios está buscando mujeres y hombres de fe. Mujeres y hombres de fe que le crean a Dios, que crean que Dios puede hacer todas las cosas, pero también tenés que entender que no tenés que buscar un Dios como un amuleto. Bueno, mi Dios, o sea, hace esto y yo hago tal cosa. Y algunos se equivocan, Claudio, algunos que obran de esa manera. A Dios nosotros no lo podemos extorsionar. Nosotros no podemos decir, Señor, yo voy a hacer tal cosa, me voy a amigar con tal persona que no quiero y vos me tenés que dar tal cosa. Yo no voy de esa manera. Dios lo que está hablando que tu fe tiene que ser una fe sincera, una fe, o sea, la fe implica obediencia, claro, basada en la fe, en la confianza en la palabra, el carácter y las promesas de Dios. Cuando habla de la obediencia, vos tenés que entender que ya abarca mucho. O sea, no, es imposible. No, es posible. Todo lo que está escrito en la Biblia es posible. Si Dios te dice arrepentirte, porque lo puedes hacer. Si no, Dios no te va a decir que te arrepientas, si sabe que no lo puedes hacer. Entonces cuando te dice arrepentirte, primero, o sea, y ahora nos está diciendo que la fe tiene que ser algo, una fe genuina, una fe que Él le agrademos en todo a Él, pero fíjate la obediencia. O sea, y ahí va hasta el punto más importante en el ser humano, obedecer a Dios. Si no te dice del principio, vos fíjate que nosotros vamos del principio, la palabra del Señor, y nos habla de los 10 mandamientos. Cuando nos habla, y hay varios mandamientos, pero hay uno que me quiero plantar ahí. Honra a tu padre y a tu madre. Es un mandamiento. Nosotros tenemos que honrar a nuestros padres y nuestra madre. Vos fíjate que si nosotros leemos, son 10 mandamientos que Dios nos habla puntualmente. Pero uno de esos, o sea, honra a tu padre y a tu madre. Después te sigue hablando y diciendo que guste no guste más. O sea, hay mandamientos que Dios ha dado al ser humano para obedecerlo. Porque ahí no está la bendición, en obediencia. No fíjate, si nosotros leemos los 10 mandamientos, en Éxodo capítulo 20, se encuentra. Fíjate si ahí lo tenés claro. Éxodo capítulo 20. Pues fíjate que
cuando empieza a hablar que nosotros no tenemos que tener imagen, no tenemos que tener idolatría, y es obediencia.